Muy bien, mis hermanos, ya que estamos en el mes de la patria, estamos celebrando a nuestro país. Una de las cosas que hoy más caracterizan a nuestro país en el mundo es su comida, ¿no? Bueno, en realidad siempre lo caracterizó, solo que antes no nos dábamos cuenta. Ahora ya somos más conscientes de que somos un país con una buena gastronomía. El ceviche, el pollo a la brasa, la papa a la huancaína, el pan con chicharrón, el lomo saltado, los anticuchos, la causa. Y bueno, voy a dejarlo ahí por amar a los débiles. Todos estos potajes han hecho de Lima la capital gastronómica del mundo. Ya tenemos hasta 2 restaurantes que son los principales del mundo, son los mejores del mundo, y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra de Dios y con el mensaje? ¿No? Estarán preguntándose. Bueno, ¿se imaginan que traigamos todos los ingredientes para hacer un ceviche y nos olvidemos del limón? ¿Se imaginan que compremos todos los ingredientes para un ají de gallina y nos olvidemos de comprar el ají amarillo? ¿O un pollo a la brasa y no compremos el pollo? ¿O una papa a la huancaína y no compremos la papa? Bueno, estos ingredientes no es algo importante. Simplemente no hay estos platos, sino hay estos ingredientes. Tienes que hacer otra cosa, tienes que ya cocinar otra cosa distinta, porque no puedes, por supuesto, cocinar papa a la huancaína sin papa, ¿no? No, pero yuca pasó, pero ya no es papa, pues a la huancaína. Ya no se pueden preparar estos platos sin estos ingredientes. Estos ingredientes son indispensables para poder hacer estos platos. Y por supuesto, salvando las distancias, porque vamos a hablar de algo mucho más trascendente y de algo mucho más importante, Pablo sabía que a los dones en la iglesia de Corinto le faltaba el ingrediente indispensable, el ingrediente principal, el ingrediente esencial y vital, sin el cual los dones simplemente no servían para nada. No servían para nada. Son inútiles, son inservibles, son un desperdicio de fuerzas, de tiempo y un desperdicio de dones. Hay gente muy, pero muy comprometida, con un celo grande, muy ocupada en las cosas del Señor, pero sin este ingrediente. Y no se están dando cuenta que al final están desperdiciando su vida y su tiempo al faltarles este ingrediente. Y ese ingrediente indispensable es el amor. El amor. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, la segunda parte del versículo dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Edifica. Y por supuesto el conocimiento es importante, también es vital. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Necesitamos conocer a Dios, a la doctrina, y esto es trascendental, pero sin amor solo envanece. De la misma manera, si los dones tienen como propósito edificar la iglesia, si los dones se dan sin amor, son inútiles porque no edifican la iglesia. Son una pérdida de tiempo y esfuerzo porque no cumplen su propósito. Los dones tienen como propósito edificar. Sin amor no edifican, son inútiles. Y Pablo lo va a decir, esto que he dicho, con estas palabras. Miren 1 Corintios capítulo 13, y vamos a ir al versículo 1 de este precioso capítulo, el capítulo del amor, la carta del amor, el capítulo más leído en los matrimonios, en las bodas, ¿no? Un capítulo también que algunos enamorados se declaran con este capítulo, mandan cartas, escriben a sus enamoradas cristianas con este capítulo, pero no saben que este capítulo es una reprensión dura
hacia la falta de amor de los corintios en cómo ejercían sus dones. Y Pablo empieza hablando de lo indispensable que es el amor para que el don sea útil. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, queremos, primero que nada, ponernos delante, Señor, de la realidad de tu amor para con nosotros. Es tu amor el que nos ha traído aquí en esta noche. Y en respuesta a ese amor, Señor, queremos responder con amor, prestándote atención a ti. Y yo, Señor, tratando de no inmiscuirme ni interponerme entre tú y tu iglesia. Ayúdame a ser un canal fiel. Y tú, Señor, como cabeza de la iglesia, gobierna tu iglesia por medio de tu palabra. Y que al escuchar tu palabra, no miremos al costado, no miremos atrás, sino que nos miremos a nosotros delante de ella. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Que sea un espejo donde nos veamos claramente. Que sea una espada que nos traspase, que nos discierna, Señor, las intenciones del corazón. Te lo pedimos, Señor. Lo que más necesitamos es tu reprensión. No nos dejes ser sabios en nuestra propia opinión. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo, porque no merecemos que nos hables. Te lo pedimos en Él, en Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Corinto, mis hermanos, está abusando de los dones. Ese es el contexto de este pasaje. Los está usando desordenadamente. Los usa para la promoción personal, para otros fines egoístas. Eso trae como consecuencias desorden, obstáculo para el evangelio y tropiezo para los hermanos. Se vuelve pues un lugar desordenado donde la gente piensa que están locos. Cuando entran, los ven a todos hablando en lenguas, piensan que están locos y eso es obstáculo para el evangelio. Pero ese no era el único problema de los corintios. Esta iglesia tenía muchos problemas. Hemos estado revisando 13 capítulos. Ellos abusaban de sus libertades, iban de encuentros, llevaban al hermano que era débil en la fe. Como ellos eran libres, no les importaba si el hermano tenía reparos, tenía objeciones o escrúpulos con sus libertades. Ellos iban nomás con sus libertades, y si el hermano tropezaba, no me importa. Abuso de las libertades. Estaban consintiendo además, por otro lado, el pecado sexual dentro de la iglesia, y lo justificaban. Estaban divididos en partidos, buscando promocionarse por medio del proselitismo hacia sus líderes preferidos. No, este es mío, este es mejor que el tuyo, y estaban divididos. Había un desorden en el rol de las mujeres en el culto, y estaban abusando de la cena del Señor, tratándola como un lugar donde ellos simplemente se deleitaban en su carne, se promocionaban y se juntaban en argollas, en círculos, y dejaban al pobre aparte. De esta manera la cena del Señor la estaban transformando en algo que era de tropiezo. Ya no era la cena del Señor. Ahora, cuando hacemos este diagnóstico de la iglesia de Corinto, podemos ver que muchos de sus problemas tienen que ver o con la falta de amor o con un mal entendimiento del amor. Porque podrían haber justificado el pecado sexual que estaban tolerando con amor, pero eso no es amor. O había falta de amor o había un mal entendimiento del amor. Por eso vamos a ver que Pablo no solamente va a hablar sobre la necesidad del amor en la primera parte, los primeros 3 versículos, sino que después va a explicar a qué tipo de amor se refiere.
Así que muchos de los problemas de los corintios tenían que ver con eso, con el mal entendimiento o con la falta de amor. El gran teólogo San Agustín una vez dijo: ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Y tiene sustento bíblico. Si vamos a Romanos capítulo 13, versículo 8, si vamos a Romanos capítulo 13, versículo 8, y vemos que el amor a Dios trae como consecuencia amar al hermano, en Romanos 13, 8 nos dice que el amor al hermano es cumplir toda la ley. Romanos 13, 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nuestros pecados se resumen en una cosa: falta de amor a Dios y falta de amor al hermano. Nuestro pecado es amarnos más a nosotros que a Dios. Nuestro pecado es amarnos más a nosotros que al hermano. Preferir nuestro bienestar, nuestro pseudo bienestar, por encima de afectar o hacer daño al hermano. Y es por eso que todos los problemas de Corinto, y sobre todo esto del abuso de los dones, que es el tema que lleva a Pablo a hablar sobre el amor, se pueden resumir en falta de amor, falta de amor, falta de amor a Cristo, falta de amor a su palabra, falta de amor a la iglesia. Amamos mucho otras cosas, amamos mucho nuestros deleites, nuestras ocupaciones. Y por esa razón es que en el capítulo anterior, Pablo, para poder presentar la solución al problema de los dones, a cómo se abusaba de los dones, nos dice que nos iba a explicar un camino más excelente. Las semanas pasadas hemos estado estudiando cómo toda la iglesia es un cuerpo como un cuerpo humano. Y Pablo ahora nos va a decir, pero más excelente que estos argumentos lógicos, racionales del diseño de la iglesia, por encima de eso, lo más contundente y lo que debería hacernos todos callarnos la boca y simplemente aceptar que deberíamos vivir más para el otro que para nosotros, es el camino del amor. En el versículo 31 del capítulo anterior dice: procurad pues, en consecuencia, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. No nos vamos a contentar con algo bueno si hay algo más excelente. Pablo va a explicar entonces cómo el amor debería ser la solución a todos los problemas de Corinto. Pero no un amor, por supuesto, según nuestros criterios, no un amor sentimentalista, emocionalista, un puro emocionalismo pecaminoso, egoísta, sino un amor de acuerdo al amor de Dios. Y Pablo va a empezar diciendo lo inútil, lo muerto, lo vacío, lo sin sentido, que es todo sin amor. Vamos a poder sorprender a todos los hombres. Y vamos a poder hacer un ministerio que impacte a todos los hombres. Pero sin amor a Dios nunca lo vamos a sorprender. El amor es una necesidad vital para todas las cosas que hacemos. Sin el amor, todo está muerto y es inútil. Y lo va a afirmar Pablo por medio de 3 oraciones condicionales. 3 oraciones condicionales. Las oraciones condicionales constan de 2 elementos. Para entender, la prótasis, que es la condición, y la apódosis, que es el resultado. O sea, Pablo lo que está diciendo es, si se cumple esta condición, se va a tener este resultado. Y vamos a ver 3 condiciones que Pablo da y 3 resultados que conseguimos con esa condición. Y estos resultados van a desnudar
nuestras malas motivaciones que a veces nos llevan a hacer estas condiciones o a buscar estas condiciones. Y por lo tanto nos vamos a dar cuenta que al contrario de recibir lo que nosotros buscamos, recibimos todo lo contrario. Así que vamos a ver 3 ejemplos que nos demuestran que el amor es una necesidad esencial en la iglesia. 3 ejemplos que nos demuestran esto. Y el primer ejemplo es palabra sin amor. Palabra sin amor. Vamos a ver palabra sin amor, vamos a ver conocimiento sin amor y vamos a ver obras sin amor. Y vamos a ver cómo los 3 son inútiles, son vacíos, son un desperdicio de vida. Y vamos a ver primero palabra sin amor. Pablo comienza con este versículo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Esa es la condición. Si yo cumplo esta condición, ¿cuál, Pablo? Que yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tengo amor. ¿Y qué va a pasar si tú cumples esa condición? Pues el resultado va a ser que voy a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Ahora, en el griego, aquí Pablo está diciendo, si en las lenguas de los seres humanos hablo, y Pablo no se está refiriendo a que alguien sepa muchos idiomas solamente, porque si lo interpretamos de manera llana, Pablo está hablando, si yo en las lenguas de los seres humanos hablo, o sea, si yo manejo muchos idiomas, si yo puedo hablar muchos idiomas, lenguas humanas. No se está refiriendo a la glosolalia, que era un fenómeno que hablaban balbuceos, no se está refiriendo a eso. Y Pablo, por el contexto, sabemos que también está incluyendo aquí al don de lenguas, porque recordemos que ese es el problema principal. Ahora, el primer ejemplo que puso Pablo va en concordancia con lo que para los corintios era lo más importante. Vamos a ver que Pablo va a seguir esa secuencia. Para los corintios el don de lenguas era lo más vistoso, lo más buscado y lo que más, de alguna manera, te promocionaba. Ahora, es interesante, mis hermanos, que esta es una figura de dicción que se llama hiperbatón, donde se pone el énfasis, en el griego, como está construida la frase, se pone el énfasis en los tipos de lenguas que la persona habla. Dice, si yo en las lenguas humanas hablo y las angelicales, y en el sándwich está dentro, la carne es hablo, el verbo, y lo que está, los 2 panes son humanas y angelicales, que los 2 extremos es lo que él quiere enfatizar. O sea, miren lo que yo puedo hablar. Puedo hablar todos los idiomas humanos y puedo hablar hasta los angelicales. Ahora, él quiere que todos digan, su Pablo, puedes hablar todo esto, hasta lo humano y todo lo angelical. Sí, miren, está haciendo una hiperbatón, una figura media poética, donde quiere que todo el mundo se impresione por las capacidades de Pablo de poder hablar todas estas cosas, estos tipos de lenguajes. Quiere poner especial énfasis en lo espectacular, en lo llamativo, que es que una persona hable todas las lenguas humanas y que incluso llegues a hablar lenguas angelicales. ¡Wow! ¡Su Pablo! ¡Qué actividad, qué habilidad tan extraordinaria! Porque no solo habla los idiomas de los hombres, sino hasta habla los idiomas angélicos. Ahora, no solamente es un hiperbatón que pone el énfasis en los tipos de idiomas, sino que también es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es como hablamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, espérame un segundo, tú, oye, ya te pasó, no vas a decir, ¿no? Un segundo me dijiste, eso es una hipérbole. Lo hablamos normal, es una forma de dicción. Oye, te has demorado 1000 años. No te has demorado 1000 años, ¿no? Sino que es una expresión hiperbólica. Y es normal, así se habla, y nosotros lo manejamos, es un convencionalismo al cual hemos llegado. Pablo está usando ese mismo convencionalismo y está exagerando. El hipérbole, en realidad lo que hace es, para resaltar lo importante que es el amor, ¿no? Añade al sentido una especie de exageración
más allá de lo que se debería entender literalmente. O sea, cuando tú escuchas a una persona que has demorado 1000 años, tú no interpretas literalmente, ¿no es cierto? Tú interpretas según la figura de dicción, que lo que está diciendo es demorado bastante, demasiado. Y esa es la literalidad de la figura de dicción. Por lo tanto, acá lo que tienes que entender literalmente es no que la persona puede llegar a hablar lenguajes angelicales. Es una exageración, es una hipérbole. No es real. Cuando nosotros vemos en la Biblia que los ángeles hablan con los hombres, hablan con los idiomas de los hombres. Y los hombres los entienden. Y en ninguna parte de la Biblia se enseña que hayan idiomas angelicales. No hay ningún pasaje que se enseñe que hayan idiomas angelicales. Pablo está usando un hipérbole. Pablo está diciendo, y si yo conociera todos los misterios, es un hipérbole, porque es imposible, es una exageración. Y si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, es un hipérbole. No va a entregar su cuerpo para ser quemado. Y si yo hablara lenguas angelicales, es un hipérbole. No hay realmente el don de hablar lenguas angelicales. Pero ¿qué pasa? Si esto que es imposible, incluso se llegara a hacer sin amor, sería como címbalo y como metal que resuena. ¿Cuánto más? Entonces lo que sí se puede hacer. La expresión hiperbólica pone como condición algo que es imposible. O sea, le está diciendo, imagínense que se pueda. Pues así se pueda, sin amor, sonaría horrible. ¿Cuánto más lo que sí se puede hacer? ¿Cuánto más de horrible? ¿Cuánto más de incómodo? Pablo dice, si yo tuviera el don más valioso para ustedes, corintios, si yo tuviera el don más valorado, más vistoso, al que ustedes le están dando más importancia, y no solamente el don más codiciado, sino que lo tuviera de tal manera que nadie nunca lo puede tener, de una manera extraordinaria, de una categoría que no existe, yo estaría en otro nivel, en otro orden, no solo hablaría lenguas como ustedes, sino que hasta hablaría las lenguas angelicales, algo que nadie tiene, incluso si yo pudiera, y Pablo se pone en primer lugar, para que él mismo se incluya. Incluso si yo pudiera eso y no tengo amor, soy como metal que resuena. Soy como metal que resuena. Ahora, ¿qué significa no tener amor? ¿Cuál es la condición que Pablo quiere poner acá? ¿A quién se está refiriendo o a quién se está refiriendo? Primero, hay 3 palabras para expresar el amor en griego. El eros, el filio y el ágape. El eros es el deseo carnal de un hombre por una mujer. No se está refiriendo a eso, Pablo, por supuesto. El fileo es el afecto entre amigos, entre familiares. Los griegos, cuando sentían afecto familiar y afecto amical, decían fileo, ¿no? Yo tengo un fileo por esto, por esta persona. Y de lo que se está hablando acá es de la tercera forma de amor que en el griego existía, que es el amor ágape. El amor desinteresado, el amor de Dios. Este último es el que se está hablando aquí. El amor ágape, más que algo subjetivo y puramente emotivo, es la capacidad, mis hermanos, de darse a los demás. No es algo solamente sentimentalista, emocionalista. El amor ágape no se queda en expresar, ay, qué amor siento, cómo mis entrañas se remueven por amor a tal persona o a la iglesia o a Cristo. No, el amor actúa y se da. Dios no dijo, en esto demostró su amor para con nosotros. ¿En qué? En que nos dijo que nos ama tiernamente. No, dijo, en que yo entregué a mi Hijo por ustedes. En que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso sabemos que el amor de Dios es real. El que no tiene amor no se da. No tengo amor significa me importo demasiado, estoy centrado en mí mismo, estoy atento a cómo brillo, cómo sobresalgo, y me importa muy poco si edifico o beneficio a los demás. Pablo dice, si alguien habla lenguas humanas y angélicas y no tiene amor,
Si alguien está enfocado en sí mismo y no se da, si alguien no está preocupado por cómo él edifica, sino en cómo él brilla, eso es no tener amor. El amor es el primer y más grande mandamiento, y en realidad es el mandamiento que resume todos los demás mandamientos, como hemos visto. En Mateo 22:37 se nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que el llamado aquí es: si tú tienes dones y son espectaculares, si tú tienes dones y se demuestran, pero no estás amando a Dios con todo tu corazón, no estás amándolo con toda tu alma y con toda tu mente, y estás traduciéndolo eso en acciones que realmente demuestren que tu amor es un amor que se da, es puro emocionalismo, es puro sentimentalismo. Y si eso como consecuencia no te lleva al segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo, porque tú ya te amas demasiado, ámalo así como tú te estás amando, es una denuncia. Tú te amas mucho. No es ámate primero para que puedas amar a tu hermano. Te amas demasiado. Te ordeno que ames a tu hermano tanto como te amas a ti. Nosotros no tenemos ese amor en nosotros mismos. Y ese amor lo tenemos que recibir de Dios. En 1 Juan capítulo 4, versículo 19, 1 Juan 4, 19 nos dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es una respuesta. Dios nos amó tanto y disfrutamos del amor de Dios. Somos conscientes del amor de Dios y experimentamos el amor de Dios cada día en su palabra, cuando estamos en intimidad con Dios, que en respuesta nosotros lo amamos. Lo amamos porque vemos su amor. Porque nadie puede quedar indiferente al amor de Dios, cuando, por supuesto, por la obra del Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido revelado delante de nosotros. Entonces, mis hermanos, nosotros lo primero que tenemos que hacer es meditar y tomar conciencia de cuánto amor Dios ha derrochado para con nosotros. Cuánto amor se derramó en la cruz por nosotros. Por cuánto tiempo Dios nos amó, toda la eternidad. Y en respuesta consciente al entendimiento, al reconocimiento, a la convicción de cuánto amor Dios ha derramado sobre nuestras vidas, en respuesta tenemos que amar a Dios. Y una expresión de mi amor a Dios es amar a su iglesia, amar a sus hijos, amar su gloria por encima de todo. Nosotros, como no podemos abrazar a Dios, como no podemos de una manera directa expresarle un amor a Dios más que con la adoración y la alabanza, una forma de expresar el amor a Dios es expresarle al Hijo de Dios, a nuestro hermano, y a través de Él, por intermediación de Él, le expresamos amor a Dios al amar a nuestro hermano. Un inconverso no puede amar así, porque no es consciente, porque no ha sido quebrantado por el amor de Dios, porque no es como la mujer pecadora
que se rindió a los pies de Cristo, derramando sus lágrimas y enjuagando los pies de Cristo, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y mientras más consciente eres de tu pecado y más consciente del perdón de Dios, más vas a amar. Y por lo tanto, en respuesta, objetivamente, lo que se te va a ver a ti es que vas a entregar más tu tiempo, tus fuerzas, tus talentos y tus dones en amor a Dios y en amor a la iglesia. Por eso es que Pablo dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mis hermanos, no digas que amas a Dios si no le das tu tiempo. No digas que amas a Dios si no le das tus fuerzas, tus conocimientos, tus habilidades, tus recursos de manera intencional. No es sentir emocionalismo y sentimentalismo. El amor es dar. Y cuando una persona conscientemente ha transformado el ejercicio de sus dones y su ministerio en una expresión práctica de amor a su amado Jesucristo y a su amado Dios, también se vuelve una expresión de amor a la iglesia. ¿Y saben qué? La iglesia es edificada cuando ve que nosotros realmente estamos sirviendo, interesados más en ellos que nosotros mismos. Si no hay esto, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retina. En el griego, lo que Pablo está diciendo es, si tú tienes estos dones tan asombrosos, extraordinarios de poder hablar lenguas humanas, con una gran retórica, con una gran erudición, y lenguas hasta angelicales, y ese es el don que tiene que ver con el hablar, pero no tienes amor, has terminado siendo, has llegado a ser, pretendiendo ser una cosa, terminaste ser otra, pretendiendo ser algo admirable, algo celestial, algo reconocible, has terminado siendo todo lo contrario. Ha venido a ser como metal que resuena. Metal que resuena aquí en el griego es el gong. Un bronce, un plato de bronce enorme que usaban generalmente en los cultos paganos, ¿no? Para despertar un poco. Y el címbalo son los platillos. O el paralelo actual serían los platillos, ¿no? Eso que hacen que te despiertan, ¿no? Y todos se despiertan. Estos instrumentos son acompañamientos, se pueden tocar, si están armonizados y en medio de una orquesta, en el momento oportuno, se escuchan bien. Pero si estos quieren sobresalir y todo el tiempo están haciendo bulla para que se den cuenta y los miren, entonces esto va a ser algo incómodo, insoportable incluso. Todos van a querer salir de ese lugar. Estos dos sonidos han sido para acompañar. Si no estás usando tu don armonizado con el resto del cuerpo, si no estás pendiente de cómo estás edificando con tu don y solo te estás mirando a ti, el resto de la iglesia no es el centro de tu ministerio, no estás enfocado en los otros, el ejercicio de tu don va a ser más bien una exhibición molesta, incómoda y hasta vergonzosa delante de Dios. La gente va a querer taparse los oídos, escucha tanto gong y tanto platillo. Es interesante porque Pablo les está diciendo a los corintios, si hacen esto sin amor, en realidad lo que van a hacer, y aquí revela el corazón de los corintios, y de paso también está revelando nuestro corazón. La motivación que ustedes tienen, de repente es querer que todos digan, qué lindo se escucha, qué lindo habla esta persona, wow, sus dones de lengua, hasta habla como los ángeles, lenguas angelicales. Y Pablo está diciendo, aunque ese era tu deseo, aunque esa era tu motivación, hablabas sin amor porque en realidad buscabas que todos se admiren de lo lindo de tu retórica,
de lo bello de tu oratoria, pues al final, para Dios, eres algo molesto. Eres algo incómodo para taparse los oídos. Muchas veces esto no se va, mis hermanos, a revelar aquí en este lado del sol, sino que en el tribunal de Cristo algunos se darán cuenta que lo que era muy hermoso y bello para los hombres, en realidad para Dios era metal que resuena, porque lo hacían sin amor. Segunda condición. Versículo 2, 1 Corintios 13. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y la segunda condición es conocimiento sin amor. Conocimiento sin amor. Pablo dice, ahora voy a poner otra condición, ya puse sobre mis palabras. Si yo lograse hablar, ahora sobre mi conocimiento, si yo tuviese profecía. Es interesante porque después del don de lenguas, muy probablemente el don más admirado era el de profecía. La segunda condición es que Pablo es una persona que tenga el don de profecía, pero dice no solamente que tenga el don de profecía, sino si tuviese profecía y en consecuencia entendiese todos los misterios. Entendiese todos los misterios y toda ciencia. Si vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, vamos a 1 Corintios 12, 8, mis hermanos. Cuando Pablo comienza a dar los dones del Espíritu, uno de los dones es, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Así que Pablo sigue con los dones de acuerdo a cómo los admiraban los corintios, por lo vistosos que eran. Ya, imagínense que ya no solamente tengo el don de lenguas y tengo lenguas angelicales, sino que además tengo el don de profecía y tengo el don de sabiduría, pero no cualquier sabiduría. Entiendo todos los misterios. Todos los misterios. Eso solamente lo puede hacer Dios, por supuesto, pero Pablo está diciendo, imagínense que sea posible que yo lo tenga. En ese tiempo habían las religiones de misterio, ¿no? Esto es un absurdo, nadie puede entender todos los misterios. O sea, habían religiones que se ufanaban de conocer misterios escondidos. En el contexto de Corintios, el término en griego misterio significa algo que ha sido revelado, que estaba escondido, y tiene una implicancia de que ha sido revelado por un Dios. Por lo tanto, al haber sido revelado por un Dios, es una revelación que solo la pudiste obtener por revelación divina. Ningún hombre la tiene, solo tú. Eres un privilegiado. Y como tú tienes un conocimiento superior que otros hombres no tienen, porque Dios te lo reveló a ti, con ese misterio, entonces tú puedes de alguna manera tener cierta influencia y poder sobre otros. Porque si alguien te cuestiona, tú puedes decir, bueno, esto me lo dijo Dios. Tú no tienes ese conocimiento porque tú no has llegado a ese nivel. Pero como yo tengo ese conocimiento, yo tengo ese misterio, entonces yo puedo simplemente justificar con eso lo que tú no vas a entender. Y esto lo usaban en las religiones paganas, ¿no? Para tener poder sobre otros, o en las sectas, cuando las personas dicen tener un conocimiento superior porque tienen un misterio que les ha sido revelado solo a ellos, y por lo tanto ellos son los únicos dueños de la verdad, y tú simplemente los tienes que seguir de manera ciega. Eso se buscaba mucho en la cultura griega, la gnosis, el conocimiento superior para tener la salvación por medio del conocimiento. Pablo, conociendo la debilidad que los corintios tenían por la tentación de sobresalir en base a este conocimiento, Pablo iguala las cosas. Y dice que en Cristo y en la fe cristiana, ahora ya no hay estos iluminados que tienen un conocimiento superior a otros, sino que todos los creyentes tenemos acceso a la revelación de Dios, a los misterios de Dios.
Eso lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. 1 Corintios 2, 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así que ahora ya no hay iluminados que tienen un conocimiento que los otros no pueden llegar. Todos los cristianos tenemos la revelación de Dios escrita. Sin embargo, hay personas dentro de la iglesia que han recibido el don de ciencia, el don de sabiduría, para que de una manera sobrenatural puedan tener más facilidad para esto. El don de ciencia implica el cómo usar y cómo interpretar y usar las herramientas para entender de una manera mucho más certera, con más ciencia, hacer uso mejor para entender cada texto en su contexto e ir al significado correcto del autor. El don de ciencia. El don de sabiduría es la capacidad para que esas doctrinas, poder bajarlas al día a día y decirte en realidad lo que este principio te dice es que en esta circunstancia de tu vida tú tienes que hacer esto, aplicarlo a tu vida. Por lo tanto, Pablo está diciendo, yo tengo esa capacidad de tener el don de profecía, tengo la capacidad de saber cómo aplicar la Biblia perfectamente, o sea, yo puedo hacer una correcta interpretación, yo puedo hacer una correcta aplicación y puedo hacer, por los dones que tengo, puedo hacer la más pulcra, la más clara y la más correcta interpretación y aplicación de los pasajes. Yo tengo ese conocimiento. Eso lo está poniendo Pablo como una condición. Ahora, yo lo tengo, imagínense que yo lo tengo de una manera que nadie nunca lo va a poder tener, porque yo voy a tener todos los misterios, yo voy a tener toda la ciencia. O sea, voy a ser mejor que el más grande de los teólogos de cualquier época. Pablo está diciendo, si yo tengo eso, no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Interesante. Por supuesto, una de las cosas que también admiraban los corintios era la capacidad que tenían algunas personas de manera sobrenatural para tener una fe que sostenga a los demás. Cuando la iglesia tiene una crisis, cuando hay un problema, algunos de los hermanos que tienen el don de fe tienen la capacidad de decir, tranquilos, el Señor está en control, tengan paz. Y todos son sostenidos de alguna manera en su fe por esa persona que tiene un don de fe, el don de fe. Y Pablo dice, si yo tuviera esa fe, y no solo esa fe, sino que esa fe de tal manera que tuviese toda la fe y trasladase los montes. Jesucristo dijo, ¿no? Si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Lo han bailado, seguro? Hasta con ritmo le hacían, ¿no? Tú le dirías a esta montaña, mueve, no, esa no es esa. Le dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y otra vez, no está diciendo que literalmente tú cuando tengas una fe como un grano de mostaza, vas a poder decirle al monte San Cristóbal que se vaya, ¿no? Y se ponga encima del frontón, ¿no es cierto? No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que tendrás la capacidad de hacer cosas de esa envergadura, de ese poder. Y por supuesto, no vas a hacer lo que a ti se te dé la gana, ¿no? La fe para hacer los milagros, las hazañas, los portentos y las señales con el propósito ¿de qué? Pues de acreditar la palabra. Recordemos que el don de milagros, que se obraba por fe para cosas extraordinarias, de la misma dimensión que mover montañas, el don de milagros era vigente en ese tiempo para acreditar la palabra. Entonces se está refiriendo a gente que tenía la fe de hacer portentos, milagros. Por supuesto, en ese tiempo, en la iglesia primitiva, se hacían portentos y milagros, señales para acreditar la palabra. O sea que Pablo ha presentado
una condición más con 3 dones, ¿no? Si yo tuviera el profeta, el don de profeta, tuviera toda la sabiduría y todos los misterios y tuviera todo el conocimiento para interpretar exactamente, o sea, mi postura es la correcta sin dudas, porque yo tengo todo el conocimiento, ¿ah? Nadie me puede rebatir y nadie puede decir, no, yo tengo una postura mejor que la tuya, porque yo tengo todo el conocimiento y tengo también la forma como aplicar, porque tengo el don de sabiduría, tengo todo el conocimiento. Y tengo la fe de hacer milagros para acreditar la palabra, y hazañas y señales y prodigios, de tal manera que toda la gente se sorprendería. Y Pablo lo tenía, pero no todo, ¿no? Porque está haciendo una hipérbole, ¿no? No toda la fe, tenía la fe que se le había dado en medida, nada más. Y no tengo amor, nada soy. No soy nadie, no soy nada. Aunque todos me admiren, aunque todos me reconozcan, aunque todos crean que yo soy alguien espectacular, especial, en realidad nada soy. Porque Dios sabe que una de las razones, una de las motivaciones por las cuales una persona busca el conocimiento, por la que a veces nosotros buscamos el conocimiento, la erudición. Y no estoy en contra del conocimiento, al contrario, el conocimiento es muy importante, necesitamos conocer la doctrina. La iglesia está pereciendo por falta de conocimiento, pero si conocemos, tenemos que advertido por la palabra de Dios que una de las motivaciones por las cuales se busca el conocimiento es para ser alguien, para tener reconocimiento, para ser admirado, para tener influencia, para tener poder, para que la gente me mire y diga, ah, él sí es alguien. Y Pablo dice, pero si lo estamos haciendo con esas motivaciones personales, egoístas, para mi propio beneficio, en realidad no soy nadie. En realidad no soy nadie. No soy nadie. Para ellos es igual alguien que por amor propio es un charlatán que hace falsas sanidades, a quien es un estudioso que solo busca promoción personal. Al final los dos están guiando sus vientres. Y la tercera condición. Pablo dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y la tercera condición ya no es conocimiento sin amor, sino es obras sin amor. Y esto es interesante, mis hermanos, porque hemos dicho que el amor es dar. Y podríamos pensar que no hay dones más amorosos que el don de misericordia y el don de servicio. Porque ahí Pablo está diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, que es paralelo al don de misericordia. Nosotros podríamos pensar cuando vemos a alguien que estoy haciendo un programa sistemático que dure toda mi vida para repartir a largo plazo todos mis bienes, porque eso es lo que quiere decir en el griego realmente. De tal manera que sistemáticamente, puntualmente y durante un largo tiempo voy a repartir todo lo que tengo. Prácticamente lo que Jesucristo le dijo al joven rico, ¿se acuerdan? Da todos tus bienes a los pobres y ven y sígueme. Pablo está usando esa figura. Si yo lo hago, si yo tengo ese don de misericordia, y qué interesante porque aquí Pablo lo que está revelando es, tú puedes dar todo, tú puedes repartir tus bienes, pero sin amor. ¿Sí? ¿Acaso los fariseos no hacían tocar trompeta cuando daban? Y su única motivación era que los miren y ensanchaban sus filacterias y extendían los flecos de sus mantos para cuando daban. Obras sin amor. Si yo entregase todos mis bienes para dar de comer a los pobres, miren, me quedaría pobre, me quedaría sin nada. Absolutamente lo he entregado todo, hasta mi sustento, para dar
de comer a los pobres. Pero yo sé cuál es mi motivación. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Pablo va hasta el punto de que incluso si fuera necesario, si porque alguien lo necesita, yo pudiera con entregar mi cuerpo a ser quemado. Algunos entienden, por ejemplo, acá una forma de ayudar a alguien o una forma de poder dar. Ya no puedes dar más porque ya diste todo. Ahora, ¿qué te queda dar? Solo tu vida para ayudar a otros. O te vendes como esclavo y te queman el cuerpo con una marca como esclavo, que es una de las posibles interpretaciones que Pablo puede estar dando. O sea, ya di todo, y como ya no me queda nada que dar, me doy yo como esclavo, para que con la venta de mi vida como esclavo pueda ayudar a otros. O también, que me entrego como un mártir. Mis hermanos, miren, es el extremo que Pablo está poniendo, ¿ah? Imagínense que yo me entrego como un mártir de la fe, para que me recuerden póstumamente y se acuerden de mí y me honren. Porque yo estuve dispuesto incluso a entregar mi cuerpo a la hoguera por el Evangelio y por la fe. Y me fui a un lugar y me entregué como un mártir. En ese tiempo, muchos años después, hubieron oportunidades en las cuales los cristianos habían los llamados, habían personas que voluntariamente se entregaban al martirio. La gente estaba huyendo porque los estaban persiguiendo para no para que adoren al César. Tienen que poner su salvoconducto de que habían adorado una vez al César, y aquel que declaraba que era cristiano era asesinado. Y había gente que por supuesto estaba huyendo de esto, pero había otros que aprovechaban ese momento y se iban corriendo delante de las autoridades y decían: yo soy cristiano, mátame. Que eran los que lo hacían voluntariamente. Pablo está diciendo: si yo incluso entregase mi cuerpo para ser quemado, incluso eso lo podría hacer con motivos egoístas. Mientras consiga que mi memoria póstuma sea honrada, de nada me sirve si hago eso. Obras sin amor. Obras sin amor. De nada me sirve. No voy a tener ningún beneficio. Todo eso que estoy dando, todo eso que estoy haciendo en provecho de otros, si lo hago por la recompensa humana, si hago por el reconocimiento y las pompas aquí, entonces Dios va a decir: ya tienes tu recompensa. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. 1 Corintios 3, 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque es como por fuego. Si yo entrego todo lo que tengo para los pobres, pero no tengo amor, sufriré gran pérdida. Todo se quemará. Todo el imperio, toda la honra que recibí los hombres, todo el reconocimiento, todo lo que de repente figuré en las redes, la enorme iglesia que todos veían que de repente algún pastor tuvo, todo eso, cuando realmente sea pasado por fuego y se ve ahí en el fuego que mis motivaciones no eran por amor a Dios y por amor a su iglesia, sino que era por un amor propio, entonces ahí se revelará que todo era nada. De nada me sirvió. De nada me sirvió.
Lo que está tratando de decir aquí, mis hermanos, Pablo, es todo sin amor es vano, todo sin amor es inútil. Corintios, dense cuenta que todo sin amor es sin sentido, no vale nada, no somos nada, de nada te sirve. El amor, por lo tanto, es una necesidad vital para que cualquier cosa que hagamos sea útil, tenga sentido y nos beneficie de algún modo. Solo el Espíritu Santo puede conocer a la perfección nuestras motivaciones. Si hacemos obras de caridad, si hacemos actos de bien, y es por una conveniencia personal, para algún beneficio, entonces no estamos haciendo nada. Solamente los que han recibido el amor de Dios pueden hacer las cosas en respuesta por amor a Dios. La pregunta es, ¿por qué estás aquí hoy, en esta noche acá? Si no es porque amas a Cristo, y es una respuesta de amor a Él, y amas a la iglesia, y quieres servir a la iglesia, entonces eso se debería reflejar, ¿no? Debería haber en respuesta lo que significa realmente el amor. El amor no es un emocionalismo subjetivo, el amor es realmente objetivo, termina demostrándose. Así como ese señor está diciendo, ¿eh? Hermanos, nunca exaltemos a los hombres por lo que hacen. Seamos como Dios. No solo reconozcamos lo que los hombres hacen, sino por encima de eso, pensemos con qué motivación lo hacen. Es verdad que no podemos juzgar bien las motivaciones. Por eso debemos ser cautos al exaltar a un hombre por lo que simplemente se ve externamente. Hoy día vemos grandes teólogos reconocidos a nivel mundial por su erudición, grandes misioneros reconocidos por todo el mundo por su sacrificio, grandes pastores con congregaciones muy grandes, pero si no tienen amor, en el tribunal de Cristo, todo lo que han hecho será nada. ¿Cuánto amas a Cristo? Si tú estás aquí y te das cuenta que no amas a Cristo, porque simplemente no estás viviendo para Él constantemente, y no estás entregando toda tu vida, todo tu ser y todas tus fuerzas a Cristo, entonces tienes que darte cuenta, no amas a Cristo. Y si no amas a Cristo, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Porque solamente el amor de Dios que se derrama en ti puede capacitarte para amar de esta manera. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y reconoce que Dios te ha tenido mucha misericordia y mucha paciencia. Y durante todos estos años que no has creído en Él, has estado acumulando ira al no arrepentirte. Si te arrepientes y pones tu fe en Cristo, recibirás el amor de Dios y podrás amar con el amor de Dios y vivir la vida cristiana en amor. Y a los creyentes aman a Cristo. Todo lo que hablas, todo lo que estudias, todo lo que haces es por amor a Cristo. Cuando inviertes de tu tiempo, de tus fuerzas, de tus dones, ¿qué cosa te trae gozo? Que la iglesia lo reconozca, que alguien mire y se admire, o que incluso sin que nadie se dé cuenta, tú ves que la iglesia está siendo edificada. ¿Estás plenamente gozoso y satisfecho saber que estás ministrando las necesidades de la iglesia? ¿O tú quieres que alguien de alguna manera te reconozca, diga que eres alguien, admire cómo suena o cómo se ve tu don? Porque donde esté ahí tu gozo, donde esté tu deleite, es más, si alguien te critica,
Si alguien te critica, ¿qué es lo que más te duele cuando te critican? Porque muchas veces ahí vas a poder ver qué es lo que realmente amas. Si lo estás haciendo por amor a Cristo, si lo estás haciendo por amor a la iglesia, o lo estás haciendo por amor